Hola, mis queridos y mis queridas, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en Conciencia, un espacio, un momento para saber, para reflexionar y para actuar diferente. Recordando que nuestro bienestar también es rentable porque les podemos sacar muchísimo provecho y que adentro es la clave. Mucho de lo que sucede afuera, pues primero se procesa internamente. Y el tema que vamos a abordar el día de hoy, el doctor Luis Jiménez y Josefa Galván, su servidora, está vinculado con un tema tabú, que ya cada vez se está hablando más y es la inteligencia sexual. ¿Por qué inteligencia? La mayoría de las personas lo vinculan como un acto físico, como un acto emocional, como que yo me voy a acostar con alguien si hacemos química, como no, pues yo me acuesto con mi marido porque es mi marido y entonces pues no importa si ya me emociono o no me emociono y pues me toca porque me toca, ¿verdad? Porque es mi responsabilidad, mi obligación. Pero poco sabemos acerca de la sexualidad y cómo se vincula con nuestro cerebro, porque la mayoría de las personas podrían pensar que el orgasmo es un tema que tiene que ver con los genitales y más que con los genitales tiene que ver con nuestro cerebro y con nuestra mente, con lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que sentimos, con lo que olemos, con los sentidos, con la percepción, con todo, porque la sexualidad es, el encuentro sexual es el acto de comunicación más importante de nuestra vida, que nos marca de una manera increíble. ¿Y por qué nos inquietó este tema? Porque hay mucho desconocimiento, hay mucha ignorancia y muchos mitos y muchas cosas mal manejadas. Entonces, lo queremos colocar desde un enfoque científico y también desde un enfoque de los sentidos y la percepción, pero con investigación científica, investigación neurocientífica, que estoy segura les va a dar una orientación y un entendimiento diferente de la sexualidad y de la cual podrán beneficiarse y gozar más, porque la sexualidad es linda, es un acto de comunicación. Así que bienvenido, mi querido Luis, ¿cómo estás? Apreciada Josefa, un abrazo, un saludo a todas las personas que nos siguen. Para mí es un placer, normalmente incursionando en un campo que no había tenido la oportunidad de hablar ni que había tenido como esta tribuna para poder expresar algunas ideas. Es interesante porque con Josefa siempre nos hemos empujado hacia hacer algo diferente y hoy no es la diferencia. Este tema me llama mucho la atención, primero como investigador, como ser humano, y segundo es porque cuando yo comencé a estudiarlo ya como conocimiento, el cerebro me llevó a otros órganos, al sistema inmunológico, al sistema sanguíneo, al sistema visual, al auditivo. Entonces terminé yo prácticamente recordando lecciones que ya estaba olvidando, cosas que no debemos hacer, pero reaprendiendo conocimientos. Entonces quiero llevar este mensaje de una manera positiva, hasta, ¿por qué no?, hasta jocosa, para poder entretenernos y hacer algo constructivo con todos ustedes y con nosotros mismos. Muy bien, pues fíjense que este tema es bien bonito y lo vamos a abordar de dos ángulos padrísimos, porque Luis es médico y yo soy psicóloga y los dos hacemos investigación en neurociencias, en el comportamiento humano, desde las investigaciones más antiguas, más recientes, o desde la fenomenología, de lo que pasa en el día a día. Eso es la fenomenología, ser capaces de observar lo que ocurre. Y voy a empezar diciendo que, por qué este tema? ¿Por qué yo empecé pues a trabajar, por ejemplo, con una orientación sexual o terapia sexual? Hace muchos años, cuando yo recién había terminado la carrera, en Jalapa, Veracruz, un médico, un urólogo, amigo de mi mamá, él trataba a mi mamá y entonces me dijo, oye, ¿tú eres psicóloga? Sí, sí, sí. ¿Qué tipo de psicología estudias? Pues hice clínica y luego hice industrial. Me dijo, oye, ¿por qué no te vienes cada 15 días? Porque tengo pacientes, yo soy urólogo y trato muchas cosas de estas, pero mis pacientes tienen muchos problemas de sexualidad. Entonces, y eso fue hace como 20 años, ¿no? Entonces me dice, no, un poquito más. No, pero si les digo ya van a saber mi edad, así que no, mejor no les digo, ¿no? Entonces le dije, claro que sí, yo vengo. Y fue muy curioso porque las personas con mucha frecuencia me medían como para saber si yo era la persona adecuada para darles la orientación, porque me preguntaban, ¿es usted casada? ¿Tiene hijos? Y siempre les decía, sí, 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 ¿no? Entonces,
Ya, eso les daba confianza. No era casada y no tenía hijos, pero lo que sí tenía era estudios, y en esa época me puse a estudiar pues a los que eran los grandes maestros de la sexualidad, que era Master y Johnson. Entonces me leí el libro, me releí el libro, regresaba yo a ver, y una de las cosas que yo descubrí ahí, lo que más presentaban, las mujeres eran las que más asistían a esa consulta que los hombres. A los hombres les da mucha pena, les daba mucha pena hablar de, porque si no tenían, por ejemplo, si tenían eyaculación precoz, o si tenían problemas de impotencia, o habían perdido el deseo, no entendían qué pasaba. Pero las mujeres eran las más frecuentes, que el padecimiento más frecuente, fíjate Luis, que en esa época yo registré, era el dolor durante el acto sexual. Pero no entendían lo que era la lubricación, no sabían cómo se producía ni nada de eso, hasta que poco a poco yo les iba explicando qué era lo que podían hacer para evitarse ese tipo de cosas. Digo, amén, de que pudieran usar algunos geles o algunas cremas o algo por el estilo, algunos aceites, también tenían que trabajar con su cabecita, con su mente, de qué era lo que estaba pasando. Entonces, bueno, lo pongo desde ahí. Ahora, platícanos desde tu carrera como médico, ¿qué es lo que tú has encontrado? Mira, para aseverar algo y para complementar lo que dijo Josefa, porque hay que recordar que también nos siguen personas que son médicos y compañeros, ese síntoma es cardinal, dispaneuria se llama, pero ese dolor es gran motivo de control médico, porque como tiene un componente psíquico, también hay un componente hormonal, y es importante, y es el aporte que quiero dar. No simplemente estos videos es por la conciencia, sino para el autocuidado. Así que ese dolor que acabaste de mencionar, ese síntoma, es importante, no lo pasen por alto. Como no se debe pasar por alto la pérdida de audición, la pérdida de la visión, ese síntoma es cardinal. Entonces, gracias por ese aporte, Josefa. Te adelantaste a la parte médica, pero te felicito. Lo que yo he conseguido en esta parte se repite mucho. Las pacientes femeninas, la mujer como tal, tiene más facilidades para expresar en ciertos momentos el problema. El problema en general, la queja, y el hombre es más reservado. Pero voy a la otra parte. El hombre, muchas veces, detrás del componente psicológico, también hay un componente orgánico. La sexualidad es la demostración física de cómo estamos, cómo nos sentimos. Y también eso repercute en el cerebro. No he visto mayor punto en el cual el cerebro comienza a dar una serie de síntomas en específico. Gran parte de los problemas de impotencia, sí, se deben a problemas de tipo psicológico, miedo, rabia, sobre todo depresión, en cualquiera de los matices, depresión leve, depresión mayor, sobre todo eso. Y la depresión puede venir por una serie de detonantes que tú muy bien sabes, pero en el hombre he visto ese factor repetitivo, y como segundo elemento, problemas a nivel del cuidado muy específico, repito como en otros videos, hipertensión y diabetes. Esos son dos temas ahí que he podido ver. Entonces, la mujer puede ser más consecuente en buscar solución. ¿Por qué lo tengo? ¿Qué vamos a hacer? Explíqueme, doctor. Y por ahí es el enfoque. Pero el hombre se reserva, y luego después, de repente, un problema de impotencia termina siendo un duelo no llevado, la pérdida de un familiar, la pérdida de un negocio muy importante. Entonces vemos cómo aquello que parece lejano, o sea, perdí un negocio para Josefa, que trabaja en la parte comercial, en la parte empresarial, una decisión mal tomada, se perdió una empresa, me afectó mi vida sexual. Sí, sí sucede. Entonces he conseguido mucho eso. Entonces, de repente, a los médicos que nos formamos de manera muy a rajatabla científica, esta parte nos enriquece. Entonces, es el aporte que le damos a los amigos de psicología, que detrás de un síntoma o detrás de una queja hay algo más. No lo queramos o no, puede ser el protagonista o el actor secundario, pero igualmente van a ser la telenovela. Entonces, es importante que este video le saquemos provecho y vean las referencias al final, porque vamos a dejar varios títulos que creo que les van a interesar. Le cedo el micrófono a mi querida amiga Josefa.
Sí, yo creo que no debemos de alejarnos del conocimiento de nuestro cuerpo, desde la medicina, desde la neurociencia como tal, del funcionamiento cerebral, desde la psicología, porque están súper vinculadas para la salud mental, para el bienestar. Por ejemplo, tuve un caso de una persona que este señor no lograba terminar, cerrar proyectos, empezaba relaciones y las rompía. Y bueno, todo a nivel de coaching, pues yo lo manejaba, digamos que un poco más mental. Es lo que pasa, es lo que pasa. Pero hubo un momento en que de pronto le lanzo la pregunta, le digo, ¿y cómo son tus encuentros sexuales? El otro se sacó de onda. Eso no se hace en coaching, eso se hace en terapia, ¿no? Entonces le digo, ¿cómo son tus encuentros sexuales? Y me dice, pues no son satisfactorios, porque empiezo pero tampoco termino, o a veces presento la eyaculación precoz. Y es como no completar un ciclo. Entonces le seguí indagando y le pregunté, que este caso ya se los habíamos comentado en otro video, cuando hablamos acerca de las inteligencias múltiples, y fíjense lo que le pasaba. Y estaba muy anclado en su niñez, que su papá tenía una tienda de materiales y el papá le pidió que paleara arena a un camión de esos que tienen unas redilas chaparritas, porque trasladan materiales para la construcción. Él tenía como entre, no sé, como 11 años, yo creo, y no logró sacar, palear esa, porque además de la pala pesada y también la arena, y su papá se enojó tanto, estaba tan iracundo el señor, que lo que hizo fue golpearlo y lo colgó de los pies. Entonces le dijo, tú nunca vas a terminar nada en tu vida. Cuando él me cuenta esto, fíjense cómo afectó hasta en la sexualidad, porque afectaba en que no había terminado la carrera, en que no cerraba o sea, no enfrentaba el conflicto, no tomaba decisiones, pero no las concretaba, porque la decisión ya estaba tomada, ya tenía claridad, pero no la ejecutaba. Entonces así tenía muchas cosas incompletas. Se casó porque la esposa fue la que presionó un poco más para eso y tenía hijos, pero la esposa tenía que estar muy atrás de él. Y entonces cuando yo le pregunto eso, me dice que también, entonces lo que me encuentro yo es un patrón de comportamiento y que afecta, sí, clínicamente, por supuesto, podía ir con un neurólogo, podía ir con un endocrino, podía haber varias cosas y le iban a mandar algo. Pero donde encontraba la raíz estaba anclada en una experiencia que impactó psicológicamente a la persona. Entonces, muchas veces cuando nosotros desde el coaching queremos abordar un tema y no lo sabemos abordar de manera integral, pues nos quedamos cortos. O desde la medicina y no abordamos lo psicológico, nos quedamos cortos porque los seres somos integrales. Entonces, cuando colaboramos en equipo, cuando hacemos un colegiado para atender a una persona, es mucho mejor y mucho más fácil porque a lo mejor no es por el coaching, a lo mejor no es por la terapia, empezamos por la medicina. O no es por ahí, empezamos por lo psicológico y cerramos con la medicina, con la clínica. Entonces, creo que eso es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Y la inteligencia sexual tiene que ver con la racionalidad, con el análisis de cómo son mis competencias, no tan solo en el encuentro en la cama, sino tiene que ver con los previos, tiene que ver con el enamoramiento, tiene que ver con la manera en que yo me comunico, cómo pido, cómo sugiero, cómo seduzco, tiene que ver con todo eso. Esa es la inteligencia sexual, es cuando yo logro tener el cuánto baste para, pero de una manera ética, de una manera sincera, de una manera digna para poder tener mayor satisfacción en mis encuentros, no de una manera utilitaria. Luis. Perfecto lo que acabas de decir, en resonancia con lo que hemos querido expresar en varias ocasiones, y quiero expresar dos puntos que son bastante distantes, pero van al tema. Eh, Detrás de cámaras, le estaba comentando a Josefa que hay un estudio que ya tiene más o menos 20 años, quizás un poco más, 30, en el cual nosotros segregamos una serie de sustancias que son volátiles, son gaseosas, no simplemente el aroma, no simplemente el aliento, el sudor, sino hay otras sustancias que cumplen ciertas funciones, que se llaman feromonas, por unas características moleculares. Esto le dan un mensaje al otro individuo. Muchas de ellas pueden representar miedo, muchas de ellas pueden representar
deseo sexual, ok, está bien, pero son emociones que se expresan en el medio externo. No me pueden pelear esto porque ya hay demasiados argumentos que lo afirman en biología del comportamiento y biología animal. ¿Qué es lo que pasa? Este estudio relacionaba que normalmente las damas tienen cierto porcentaje del sentido olfativo más desarrollado. Les recomiendo el video de la pasada serie acerca de la percepción y el olfato. Y entonces estas personas podían detectar potenciales parejas con un sistema inmunológico competente. ¿Qué quiero decir? Personas que no tenían infecciones, personas que no tenían algún grado de afectación en específico que hiciera que su sistema inmunológico estuviese disminuido. Exactamente. Entonces, detalle importante, psiconeuroinmunología. Si una persona está constantemente deprimida, constantemente se está emitiendo mensajes de desaprobación, creo que se dice así, Josefa, desaprobación, que se critica a sí mismo, eso normalmente desciende la calidad y enlentece al sistema inmunológico. Les hago la pregunta, de repente el mensaje que estamos transmitiendo es el más adecuado, los pensamientos nos están afectando, inclusive hasta nuestra salud. Por eso es que de repente las parejas con las que quisiéramos tener contacto, las personas con las que desearíamos entablar una relación sentimental, amorosa, física, se apartan de nosotros. Quizás esa persona también está oliendo ese estado en el cual yo me encuentro. Les dejo la pregunta para que lo piensen y lo estudien. Y hay algo que quiero saltar ahora, prácticamente un giro de 360 grados. Durante mucho tiempo, algo que es importante es que la sexualidad muchas veces ha sido estigmatizada y hay personas que han hecho labores muy confiables, labores muy loables en hacer entenderle a las personas la necesidad y que es otro aspecto de la comunicación, de la convivencia. Hay algo que me llama mucho la atención y lo utilizo en específico. En la India está el Tantra, que lo tomaron como una especie simplemente de acto sexual, que era el Kama Sutra, que es el libro de las posiciones. Y cuando tú vienes a ver los maestros de Tantra, que son maestros espirituales de cualquiera de las líneas que existen en la India, hablaba acerca del sagrado femenino. Y en ningún momento el hombre ni la mujer eran irrespetados. La mujer y el hombre eran parte de la sagrada pareja, lo que sería Lord Shiva y Lakshmi para ellos. Entonces, en una sociedad de castas, en una sociedad eminentemente no incluyente, porque hay que ser sincero, por el amor que le tenga a la India, ellos son bastante despectivos y bastante restrictivos cuando eres de una casta. No vas a ascender a otra. Tú puedes ascender económicamente, más no en posición social. ¿Qué pasa? En ese aspecto, la mujer es respetada y el hombre también, y las palabras no serían iguales. Ambos son respetados como entes necesarios y la sexualidad se ve como ese lenguaje de comunicación. Y el gurú que se encargaba de Tantra, primero antes de decirte cómo seducir o cómo atraer pareja, lo primero que te preguntaban, cuéntame cómo te fue cuando eras niño. Casualmente, José, te estás diciendo esto, ellos lo aplican de una manera con una idea mágico-religiosa, pero es importante, y esto lo quiero traer a colación, porque quizás ahí está gran parte del sufrimiento, no poder expresarme y también mi cuerpo, yo le doy un mensaje, mi cerebro recibe lo que yo pienso de mí, porque es importante, el cerebro se estimula por lo que escuchamos y vemos, pero también por lo que yo pienso de mí mismo y cómo me siento. Y quiero hacer énfasis, aunque Josefa y yo somos neurocientíficos, con la rama de aplicación no hay que olvidar que hay hermanos de nosotros que es neuropsicología, que es neuropsicoinmunología, que son nuestros hermanos, colegas, y ellos saben lo importante y lo contundente que un pensamiento hace que el cuerpo cambie, tanto que hasta generamos rechazo por parte de los otros. Entonces, repito un video, el cual le hemos hecho varias promociones, Neurogurú. Ninguna persona que te diga que en 21 días te va a enseñar a pensar positivamente y que te va a cambiar tu pensamiento de la sexualidad, te está diciendo la verdad. Así que eso es lo del aporte, creo que me extendí mucho, le paso el micrófono a Está bien, está bien. Yo creo que
Lo que necesitamos es conocer más, así como estamos haciendo estos contenidos para que conozcas más tu cerebro, también es importante que conozcas más tus sentidos, que conozcas más sobre la percepción, que conozcas más sobre las emociones, que conozcas más sobre las memorias, cómo se van quedando en el cuerpo, porque entre más conozcamos nuestro cuerpo, más vamos a poder gozar de él. Una persona que tiene tanta ignorancia con esto, incluyéndome. Yo cuando fui a India, también, digo, me pasé por allá casi un mes y la verdad es que tuve la oportunidad de ir al templo del Kama Sutra. Cuando yo estuve ahí y cuando tuve de cerca la historia, no por una persona, sino por varias personas, personas muy documentadas en esto, cambió mi percepción del entendimiento de lo que era el Kama Sutra. Todas estas posturas que tenían que ver con encuentros de otro nivel y que tiene que ver, que son sutras corporales y que de alguna forma nos reflejan lo que es el nacimiento, la creación, el nacimiento y todo, los ciclos de vida, ¿no? Y cómo se repiten los ciclos de vida cada rato. Entonces, cuando yo regresé, yo traje de regalo algunos libros de Kama Sutra, donde vienen muy bien explicados desde otro ángulo. Le regalé a mi hijo y le regalé a otras personas para que entendieran desde otro ángulo su sexualidad, porque casi siempre lo relacionamos con porno, y no es eso. La interpretación que nosotros hacemos de las cosas es lo que le da el toque negativo, positivo, malo, bueno, etcétera, y nuestros sesgos cognitivos. Pero si nosotros nos ponemos a estudiar, vamos a encontrar una relación distinta, y eso tiene que ver con la inteligencia sexual. Si nosotros tenemos que amamantar, si nosotros vamos a tener hijos, si tú eres un papá, si tú eres un hermano, etcétera, en la medida que vayamos conociendo sobre la sexualidad, no nos vamos a asustar. Y muchas familias, por ejemplo, se ríen cuando el niño es un bebé y tiene erección. Y no entienden, ay, mira, tiene una erección. Lo que no entienden es que esa erección es una reacción natural de un frote, con el pañal o con el tipo de tela o con la sensibilidad que el niño trae o la niña, ¿verdad? Nosotros vamos a poder encontrar ese tipo de respuestas, pero no entendemos por qué y le damos una connotación bien diferente a lo que realmente ocurre desde el enfoque neurocientífico. Entonces, en la medida que de verdad nosotros conozcamos más nuestro cuerpo y sobre todo nuestras hormonas, porque casi siempre, por ejemplo, la testosterona se vincula con los hombres y no se vincula con las mujeres, y ambos producimos testosterona. ¿Dónde se produce la testosterona, Luis? Algo que es importante es que la testosterona es una hormona que es producida en las gónadas, que son los órganos reproductores sexuales, pero todas las hormonas tienen un origen común, que es el colesterol. Esto suena extraño, pero es así. La misma molécula de colesterol, la misma molécula que hace sufrir a muchos porque los van a poner a dieta después de las festividades de diciembre. Ese mismo componente es el que le da el principio a las hormonas sexuales. Los estrógenos y la testosterona tienen la misma estructura y existen dentro de la grasa corporal y dentro de unas estructuras llamadas suprarrenales y dentro de otras estructuras, correcto, ahí donde se toca, Arriba de los José, riñones, arribita de los riñones. son como un sombrerito. Ajá. Entonces, en esas estructuras, ese disparo, esa hormona primigenia va a ser modificada. Algo que es importante, normalmente, si una persona en algún momento de su vida pierde estos órganos, hay otros sitios en los cuales se va a intentar emular esa función. Por eso es que hay las terapias de reemplazo, porque normalmente el cuerpo, después que pierda, puede ser inclusive la parte testicular, puede ser la parte de los ovarios también, que es otra de las gónadas femeninas. Si pierde en algún momento esto, el cuerpo va a conseguir lugares para sintetizar una cantidad específica. Algo que es importante, hombres y mujeres tenemos estas hormonas. ¿Los hombres tienen estrógeno? Sí, señores, porque el parte del estudio que se hace para cáncer de próstata, dentro de los perfiles tiene derivados, o hay que ver estrógeno y progesterona. ¿Por qué razón? Porque el cáncer en esa región modifica las estructuras y se va a producir una mayor cantidad de estos elementos. Importante. Cuando estudiamos migras tumorales,
metástasis, normalmente hay pruebas que hablan acerca de estos valores hormonales porque queremos ver si el cáncer de próstata migró a hueso, cosa que no es el tema, pero sí lo hace. ¿Qué sucede? Las damas también en el cáncer de mama y hay ciertos cánceres que producen testosterona. De repente podemos ver anomalías en las cuales las muchachas comienzan a tener hirsutismo, comienzan a tener mucho vello facial, comienzan a tener más ataques de ira y no significa que tengan una enfermedad psicológica o mental o neurológica, es porque hay una gran cantidad de testosterona y eso puede ser señal de que algo está pasando en los ovarios, el ovario poliquístico, por decir algo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y me toca un punto esencial, que lo repetimos en los videos continuamente. Hay que ampliar el abanico, hay que ampliar la posibilidad, hay que cuestionarnos por qué lo que está enfrente está sucediendo. Y hay una explicación psicológica, hay una explicación física y hay una explicación integral, homogénea, porque tú no me vas a decir o no me pueden decir que una persona que no tenga un defecto hormonal no sienta sufrimiento, no sienta dolor. Y creo que Josefa, en el tiempo que ha tenido como clínico, ha podido ver cómo problemas hormonales terminan desatándose en paranoia, neurosis, depresión, angustia y, ¿por qué no?, hasta intento de suicidio. ¿Sí o no, Josefa? Sí. De hecho, por eso hace muchos años, por ejemplo, se decía que una persona cuando entraba a la menstruación o cuando que andaba en sus días, o no sé qué, casi siempre los ubican como que las mujeres se ponen locas, pero también los hombres tienen sus propios periodos. Y vinculando esto con la inteligencia sexual, la inteligencia se adquiere, se incrementa cuando nosotros tenemos más información, no cuando tenemos menos. O sea, cuando yo entiendo, entonces mi inteligencia se incrementa. Cuando yo entiendo que la estimulación de las zonas erógenas, que la estimulación de los genitales o de zonas erógenas que están en cualquier parte del cuerpo, pero la estimulación de los genitales, que son las zonas más erógenas, va a haber una respuesta. ¿Y dónde se da la respuesta? Acá. La respuesta está acá, porque la otra respuesta es física, pero la respuesta que produce placer, que produce gozo, no es el cuerpo, es acá. Acá adentro es donde ocurre. Y nosotros podemos estimularnos más o nos estimulamos menos. Y ahorita que decías, por ejemplo, cuando se hacen las vasectomías, cuando se hace la salpingoclasia, que dices ya no voy a tener bebés, o que les hacen ¿cómo se llama cuando les retiran el útero? Ah, una histerectomía. Histerectomía, es que iba a decir mastectomía, ¿no? Pero una histerectomía, cuando les retiran la matriz o el útero, las personas empiezan a generar un efecto psicológico que puede ser, ya no tengo ninguna bronca y ahora sí ya voy a gozar más de mi sexualidad. Eso es mental. O decir, no, ahora que me quitaron una parte de mí, pues ya no puedo gozar igual. Eso es mental. O sea, no, te han quitado una parte, tu cerebro sigue conectado con esas partes, sigue produciendo gozo, no gozo, sigue produciendo eso. Entonces, por eso quisimos hacer este video para compartir contigo que la inteligencia sexual tiene que ver con tener información sólida, información sustentada, para que entiendas tu cuerpo, para todas las partes de tu cuerpo, para que entiendas tus neuronas, para que entiendas tu sinapsis, para que entiendas el refuerzo de tu sinapsis hacia el dolor o hacia el sufrimiento o hacia el gozo, hacia el placer, hacia las recompensas y que todo lo demás tiene que ver con juicios, sesgos cognitivos. Cuando nosotros tenemos un encuentro sexual, ese encuentro puede ser súper en paz, súper bonito, o puede ser un poco más intenso. Y ojo, con que no se vuelva agresivo, porque la agresividad va a estar más vinculada con estrés y con otras cosas. Entonces, el encuentro sexual no tiene que ser algo violento, tiene que ser algo placentero, bonito, donde las dos personas se encuentran. Y eso lo van a lograr, porque intuitivamente lo pueden hacer así, porque entra en la inteligencia interpersonal, son dos personas que embonan muy bien para ese encuentro, o bien son personas que están entrenadas, que tienen información sólida acerca del funcionamiento de su sexualidad, y eso les permite ser inteligentes sexuales. Luis.
Hay una experiencia muy bonita que la comparto, una señora a la cual yo respeto mucho, eh, de Guadalajara, y que ella tiene un conocimiento arquetipal muy ancestral. Y me pareció que ella encierra en una expresión mucho poder y la comparto porque creo que es el momento. Ella me enseñó acerca mucho de lo que era el ritual de lo que es el Día de los Muertos, la idea de la Santa Muerte, Chivalba, etcétera, etcétera, Mictlantecuhtli. Pero hubo una expresión que ella ya me dejó para toda la vida y fue esta: la sangre tiene información y para entenderla hay que estudiar. O sea, para entender la sexualidad, estudien, lean, pero de fuentes que sean acreditadas y que les permitan entender gran parte de los estigmas, de los sesgos psicológicos y físicos vienen del desentendimiento. Y es importante, pidan que les expliquen en una consulta médica. Y es de sabios cuando un médico dice, no estoy capacitado, no me siento con las condiciones ni las herramientas para hablar de temas psicológicos, que no lo tienen por qué hacer, simple y llanamente. Es un ser humano con más herramientas en un área que otra. A mí no me, o sea, yo he olvidado ciertos temas de pediatría y yo prefiero mandarle los pacientes pediátricos a un amigo pediatra. Ok, pero entonces, igualmente la parte psicológica, cuando ven signos y síntomas que no encuadran con un cuadro eminentemente psicológico, sino que hay un componente físico, evidentemente el psicólogo le dice, vaya para el urólogo, vaya para el internista, vaya para el ginecólogo. Y es información, y es que preguntemos, no temamos a la información, que creo que el enemigo más grande de la sexualidad es la desinformación y el miedo. La Sí, siguiente. totalmente. La ignorancia es el enemigo de la inteligencia sexual. La ignorancia es enemigo del placer, porque no nos permite saber qué es lo que sí podemos hacer para estar mejor y que no tengamos que recurrir a extras, ni de drogas, ni de aparatos, ni nada, porque todavía ni terminamos de explorar, ¿no? Nosotros, cuando ya estamos recurriendo a remedios externos, cuando la cosa está acá, ¿no? Entonces, bueno, para irnos despidiendo, ¿qué sugieres, Luis? Que yo pondría como primero es estudien, que ya lo dijiste, lo reiteraría, estudien, aprendan sobre su sexualidad, pero de fuentes confirmadas, que puede ser un médico, puede ser un psicólogo, pero gente que está relacionada con el conocimiento como especialidad acerca de eso y que se vincula con la sexualidad. Luis. Hay otra explicación que viene en relación al tema de empatía y lo hemos tocado en los otros videos. Ya no me recuerdo, han sido tanto que hemos mencionado la importancia de la empatía y ahorita va a volver a ser tocada. Es importante las neuronas espejo, es importante por algo que se llama comunicación interhemisférica, pero es más importante la parte individual. El otro ser que está delante de ti va a actuar como un reflejo. Si tú te sientes mal y te criticas constantemente, tu diálogo también va a expresar eso y las neuronas van a hacer lo que tú les ordenes. Entonces, si ese diálogo con el otro es agresivo, si ese diálogo con el otro va enmascarado con algún tipo de temor, miedo, resentimiento, rabia, frustración, no va a poder actuar el proceso de empatía de manera completa. Entonces, es importante que el otro es un espejo, pero el espejo hay que limpiarlo y al espejo también hay que darle la oportunidad de que su respuesta sea óptima. ¿Y cómo lo hacemos? Con calma, con paciencia, pero no emitiendo juicios. Hago buen énfasis porque José de repente puede darle mucho más detalles en esto, es porque he visto que muchos de los problemas sexuales es porque la crítica viene ya del sujeto y eso es un potente inhibidor, no simplemente de una erección, no simplemente del orgasmo, no simplemente del placer, sino hasta el hecho de comunicarme de manera correcta va a impedirlo. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué me ataco tanto? ¿Por qué tengo tanto miedo? ¿Por qué tengo tanta ira y tanta rabia? Antes de buscar pareja, saquemos eso primero, porque no nos va a permitir disfrutar de algo lo cual necesita mucha empatía.
pero no porque se agote, sino porque es normal, es el proceso. Estamos entendiendo otro ser humano que también desea ser entendido y que nosotros en algún momento vamos a servir como espejo de él. Es lo que le pudiera decir desde el punto de vista más holístico. Sí, lo que yo agregaría, que tiene que ver con eso que estás diciendo, Luis, otro tip es el autoconocimiento y la autoaceptación. Yo tuve una experiencia con una amiga que conoció a una persona, se enamora de ella, se encantaron y ella tiene mucho volumen, o tenía más volumen. Y duro y dale con eso, y duro y dale con eso. Entonces me encontré una frase, una imagen de una persona llenita, gordita, y decía, no es que esté gorda, es que son partes no besadas. Y se la mandé. Y ese estímulo le cambió por completo y de verdad, después de que empezó esa relación, ella empezó a bajar de peso. Fue cambiando su relación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es la autoaceptación para poder gozar, porque si todo el momento, en el tiempo, estoy más preocupada porque si tengo la llanta, porque si tengo gordo, que si aquí se me salió, que no sé qué, o cuidarme las pestañas, estás en otro lado y no estás concentrada en ese momento de encuentro, de entrega, de gozo, de tu autogozo. Más que el gozo del otro es tu autogozo y ahí entra la empatía para que los dos lo podamos hacer, ¿no? Las dos personas lo podamos hacer. El siguiente, Luis. Vayan al médico. Vayan al médico. ¿Cuáles son las especialidades que tienen de mayor resalto o importancia? Número 1, ginecología y urología, medicina interna y endocrinología. Son las 4 más importantes de este tema, son los 4 pilares fundamentales. Repito, urología, ginecología, medicina interna y endocrinología. Ginecología, mi querido. Sí, no, porque ese es el quinto elemento. Ya ves, es el quinto elemento. Y la otra cosa es que vean videos de los sentidos, porque nosotros hemos hablado de los sentidos y una persona alta visual, que tenemos que ver las configuraciones, que luego es más kinestésica, va a tener un comportamiento, va a tener una serie de gustos, preferencias, que no va a entender la configuración del otro y eso nos separa. Entonces, aprendan de los sentidos, cómo funcionan y cómo se pueden beneficiar de ellos y se encuentran en mi canal, ahí están esos videos donde hemos comentado con Luis los sentidos, los 5 sentidos, sentido 1 por 1 y los metasentidos, esas configuraciones que son sistemas impresionantes para poder gozar más de la vida, de la interpretación que tenemos. Entonces, vimos ya varias cosas. Mi querido Luis, ¿con qué te despides? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta serie de las inteligencias múltiples y aplicar la parte de la sexualidad. Ha sido un placer, como siempre, estar con ustedes. No se pierdan los siguientes trabajos, las siguientes entregas, las entregas especiales, los lives a través de Instagram y a través de YouTube. Y no se pierdan todo lo que va a venir también por LinkedIn. Así es, pues bueno, les mando un abrazo muy cariñoso. Recuerden que conciencia es un momento para saber, para reflexionar y para actuar, porque el bienestar, tu bienestar, también es rentable, le puedes sacar mucho provecho. ¿Y dónde está la clave? Adentro, adentro es la clave, no es afuera, es adentro. Así que nos vemos en la próxima. Gracias, mi querido Luis, nos vemos en la próxima. Chao, chao.